sonrisa recorrió el mundo. Estamos hablando de Fabiana, esta chiquita que sobrevivió 32 horas bajo los escombros y hoy, afortunadamente, está bien y va a hablar con Adrián, que está allí con ella y con su familia. Adri, te escuchamos. Hola, Lu, Rubén, buenas tardes. Agradecemos a Karina, la mamá de Fabiana. Fabiana, que está, se la ve fuerte, les cuento. Fabiana, gracias por atender a la televisión argentina. Es un placer para nosotros que puedas conversar. Contanos cómo empezó ese momento, el miércoles 24 de junio. ¿Qué estabas haciendo? Yo me encontraba sola en mi casa. Mi mamá salió a trabajar a esa misma hora. Me encontraba en el cuarto de ella. Yo salgo a la cocina y fue ahí donde me agarra el terremoto. La magnitud era tan fuerte que cuando yo veía a todos lados, todo tambaleaba, todo se caía y veía la pared que divide un apartamento con el mío, se agrietaba y ya se podía ver hacia el otro departamento. Ahí fue cuando todo se empezó a caer, escombros alrededor de mí y gracias a Dios a mí no me cayó nada encima. Vos, tu mamá cuando se había ido, vos te había dejado en tu cuarto, pero vos después te levantaste, fuiste al baño, a la cocina. Ajá. Sí, bueno, me encontraba en su cuarto, pero yo paseaba por la casa, pero en ese momento me encontraba específicamente en su cuarto para salir después de la cocina. Y en ese momento hay que decir que ella vivía en un edificio de 10 pisos y ustedes estaban en el primer piso. Sí. Se derrumbó todo la estructura sobre tu piso. No, bueno, sí, pero el edificio no se cayó recto, sino se fue de lado, que eso fue lo que permitió que no cayera tanto peso en mi apartamento, o sea, en los escombros de mi apartamento. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Después de que todo queda oscuro, que ya todo queda en silencio porque no se escuchaba nada, yo después de una hora escucho a una enfermera, a una chica que cuidaba a 2 ancianitos en el piso 2. Con ella fue la que me pude comunicar. Ella siempre me tranquilizaba, me decía que confiara en Dios, que Él nos iba a sacar de aquí. Y bueno... A ese momento estaba todo oscuro. Sí, todo estaba oscuro. A pesar que eran las 6 de la tarde, ya todo adentro estaba oscuro. A ella la sacan ese mismo día y ella fue la que le informa a mi madre que yo estoy viva ahí. Wow. ¿Y vos qué escuchás en el momento que estás atrapada bajo los escombros? ¿Cuál era tu reacción allá adentro? Cuando yo no escuchaba a nadie, después de como un minuto, 2 minutos, la empecé a escuchar a ella gritando desesperada. Evidentemente yo también gritaba, pero donde yo estaba me di cuenta que cuando después de las horas que me vinieron a rescatar, los rescatistas no me escuchaban, porque estaba demasiado tapiada y tenía el techo, o sea, mi techo lo tenía aquí en la cabeza. Y me di cuenta que para comunicarme con ellos a través de tantos escombros costaba que les llegara mi voz. Pero después de eso me pude comunicar gritándole fuerte a ella para que me escuchara. Fabiana, y ahí en ese momento, ¿qué piensa? Cuando se ve que está al límite, ¿no? Viviendo una situación sumamente quizás traumática. Pero ¿qué hacías? Yo la verdad que pensaba en todo, pensaba en mi familia, pensaba en mis amigos, pensaba en mi edificio, o sea, en los vecinos, pensaba de todo, porque estando allá adentro yo pensaba que estaba en un sueño, no estaba en una realidad. Y de verdad que no sabía cómo pensar, no, mi cabeza todavía estaba en un shock que pensaba nada más en mis familiares y en gente conocida, pero no pensé que mi edificio estuviera así derrumbado, que La Guaira estuviera así colapsada. ¿Y qué pasó con la esperanza cuando estabas así atrapada? La esperanza sale después que yo rezo demasiadas veces y empiezo a escuchar a mis rescatistas, empiezo a escuchar a lo lejos mi nombre y ahí fue donde mi esperanza se iluminó y me abrió un camino que fue Dios el que me mandó todas sus fuerzas y sus ángeles para poder abrir esa esperanza y esa fe. Fue cuando yo empiezo a escuchar a un rescatista, un voluntario, acercarse hacia mí, gritando mi nombre y diciendo si aquí había vida. Y ahí vos gritabas, obviamente. Claro, yo gritaba, me desesperaba porque después de tantas horas
yo escuchaba gente, o sea, por esos túneles, pero no me escuchaban a mí. Y gritaba y me desesperaba y le daba golpes al techo donde tenía... Después del terremoto hubo réplicas. ¿Vos escuchaste las réplicas allá abajo? Sí, sentía como todo se movía, que todavía seguía cayendo más escombros y eso me asustaba a mí. Bueno, la foto que recorrió el mundo y que la estamos mostrando probablemente es la que cuando a vos te salvan, vos sonreís, ¿no? Una sonrisa entre los escombros. Fue un título de casi todos los diarios del mundo. ¿Por qué sonreíste? Sonreí primero por la esperanza y la fe después de 32 horas de estar encerrada. Y aparte de eso fue como sonreír para mí, fue la iluminación y la fe de poder tener a gente rescatándome y poder tocar a la gente, o sea, ver otra vez rostros. Y esa sonrisa que hoy perdura porque se te ve bien, ¿estás bien? Sí, la verdad que me siento mejor recuperándome en casa aquí poco a poco y la verdad que me siento nueva. A ver, vamos a poner el retorno si conversás con nuestros compañeros. ¿Cómo andás, Fabiana? Desde la Argentina. Sabés que tu sonrisa impactó mucho en nuestro país como en tantos otros. Contanos, cuando vos sonreís porque ves la cara del rescatista, ¿cómo fue ese primer contacto cuando se dieron cuenta que debajo de los escombros con vos había vida? La verdad que ese primer contacto fue único y no va a ser inolvidable porque después de tantas horas pude escuchar a vos, pude escuchar a gente que venía a rescatarme y fue un momento tan único, fue un momento tan orgulloso después de vivir todo un colapso de un edificio de 10 pisos. Esas 32 horas allí, en el medio de los escombros, entre la oscuridad y la incertidumbre de no saber qué iba a ocurrir, ¿siempre te mantuviste así como lo transmitís entera? ¿Tuviste momentos en donde caías? ¿Cómo se fueron dando las emociones y esa seguidilla en esas 32 horas? O al menos, ¿cómo vos lo recordás? La verdad que durante todas esas horas estuve demasiado tranquila, con una calma y siempre pensando y rezando de que había esperanza. La verdad que yo todavía me quedo impresionada durante esas horas porque yo soy una niña que siempre está nerviosa, está ansiosa. Mira. Y más que todo tengo claustrofobia. Y después de esas horas y estar encerrada, me quedo todavía en shock de todas, de cómo me mantuve tranquila en esas horas. Claro. Increíble. ¿Cómo fue sorpresa el primer abrazo con mamá que la tenés ahí cerquita, Fabiana? La verdad que ese primer abrazo fue... prácticamente fue como una iluminación, como que si estuviera volviendo a nacer. La verdad que el primer contacto que yo tuve con ella fue visual porque todavía a ella no la dejaban pasar a abrazarme ni a besarme. Fue visual y con esa mirada que transmitimos fue de todo. Y después llegó el abrazo, no sé si en la clínica, ¿dónde, no? Después llegó ese abrazo. Sí, ese abrazo después llegó. Fabiana, ¿y te dejó alguna enseñanza esto que te tocó vivir, digamos, algún mensaje que vos quieras darles a personas que por ahí todavía siguen buscando a sus seres queridos? La verdad que esta es la que siempre les digo, pero nunca dejen de creer en Dios porque Dios lo es todo. O sea, Dios es el que siempre tiene sus brazos abiertos para guiarte en tus caminos. Bien. ¿Cómo son tus días hoy, Fabiana? ¿Estás pudiendo descansar? ¿Te está costando? Digo, no es gratuito haber pasado por una situación así. Si uno agradece a la vida o a la fe que tenga de estar allí, de seguir sonriendo, de estar con tu familia, pero me imagino que
no sé qué te pasa, si hay miedo, si se te dificulta dormir, si no. La verdad que en los primeros días sí hubo un poquito de miedo. No quería estar boca arriba por el trauma que tenía, pero después eso se evaporó y pude dormir bien, como muy bien. Los días aquí en casa de mi abuela con toda mi familia son súper bien, súper cálidos, más que todo que estoy junto a mi mamá. Y la verdad que me siento muy bien cuidada, recuperándome poco a poco del pie. Y me siento súper bien aquí. Cuidada así porque no se imaginan el olor a comida que hay. Ay, Riquísimo qué que está rico. preparando algo la abuela. Qué Hay rico ese proyectos olor. en la vida de A ver. Fabiana. Escritora o actriz, ¿no, Fabiana? Bueno, me gustan muchas carreras, pero las dos que tengo en mente son actriz y escritora. Fabiana creo Karina, que ¿cómo estás recibió viviendo una esto? propuesta, ¿Cómo? ¿no? Para una película. Bueno, ya hoy en día es un poco difícil, indistintamente de que lo más grande es la vida de mi hija. Lo perdí todo, Claro. lo material. Ah. Volver a comenzar de cero, hay mucha incertidumbre aquí en el estado. Entras a veces en pánico que no sabes qué hacer, o sea, cómo volver a comenzar. ¿Usted pensó en lo peor en relación a Fabiana? Sí, claro, cuando llegué al escenario y como quedó el edificio, pues dije, nada, la perdí, se murió. Ahí no había nada. O sea, la primera impresión es lo peor porque era horrible. Todo desplomado, el edificio vuelto nada y viviendo en un piso número 1, tú Claro. dices, wow. Cuando le 10 dicen que su pisos hija estaba viva. Cuando me dicen que mi hija estaba viva, me dio una alegría indescriptible. Pero en un momento lo dudé, dije, ¿será que esa señora no escuchó bien? No, pero me dio un dato muy grande que era, yo cuando salí a trabajar, lo que iba a hacer era de 6 a 7. Y la señora me dijo, ella me decía que su mamá iba a llegar a las 7. Y dije, wow, esta señora no puede inventar esto, o sea, Claro. que realmente habló con mi hija. Y ahí vuelve nuevamente la esperanza y vuelve la lucha, la búsqueda con los rescatistas, o sea, ahí, al pie y con un desespero, no te lo voy a negar. Claro. La desesperación, Bien. pero se logró. Agradecerle a la mamá. Y durante esas horas vos hablabas con esa señora y fue una conversación importante, ¿no? Sí, con ella fue una conversación demasiado importante. Claro. Porque ella fue también uno de mis ángeles, una heroína para mí, porque fue la que le dice más que todo a mi mamá que yo estoy ahí metida todavía con vida, que respiro, que todavía estoy viva. Fabiana, te mandamos un abrazo grande desde la Argentina. Vemos a pantalla dividida la sonrisa del rescate y nos queremos ir con tu sonrisa ahora y la de toda tu familia. Gracias, Adrián Salonia, por traer, después de tantas muertes, Sí. esta linda pero linda historia. Gracias. Un abrazo.